Bueno, este es el episodio número 17 de Libros para Atorrantes, ya el 17. Aquí en este ciclo únicamente damos algunos ítems, datos, algo que te pueda servir de guía, de disparador, mejor dicho, para que vos hagas tus propios análisis de los libros en cuestión. En esta oportunidad, y porque estamos en Semana Santa, la Semana Santa del año 2021, atravesados por el COVID-19 y por esta que originó esta pandemia de la cual el mundo tan difícilmente puede salir, ¿no? Tan difícil se le hace salir y, y encontrar una cura o vacuna definitiva. Bien, en esta oportunidad entonces muy especial por Semana Santa hablaremos del libro de los libros, es decir, la Biblia, los libros sagrados, eh, sagrados en la tradición judía, ¿no?, y en la tradición cristiana. Dentro de la Biblia tocaremos únicamente un solo libro, uno de los libros más interesantes. Todos son interesantes, toda la Biblia es interesante. A mí me hubiera gustado tratar los evangelios, pero eso llevaría, no digo, sí, más tiempo, por supuesto, nuestro tiempo es acotado, pero los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, merecen un capítulo aparte y tampoco no se merecen que yo los trate. Eso quiero decir en pocas palabras. Ahora bien, uno de los libros más polémicos en el sentido de que más controversias han causado y que al lector, sobre todo al lector moderno, lo ponen en jaque, justo como la reina al rey, es dentro del Antiguo Testamento el libro de Job. Job es un libro bastante interesante en este sentido porque, bien, el libro no está cerrado, ¿no? A la manera de la filosofía griega, de un razonamiento que debe plantear un problema y una solución. Y entonces nos deja abierta una incógnita, ¿no? Y el libro de Job tiene como protagonista el dolor, ¿no? El dolor que tanto se habla hoy en día, siempre se habló a lo largo de los siglos, pero en nuestra actualidad nosotros tratamos de evitar el dolor y justamente es lo que Job, el protagonista central de este libro, no hace, sino que abraza el dolor, no ama el dolor y lo acepta como voluntad de la divinidad, confiando en que la propia divinidad enseñará algo mediante el dolor y lo sanará. Bien, quizás vos te hayas preguntado que iba a tocar el Apocalipsis. No, no es así. Ese es otro libro que hay gente mucho más capacitada y no tanto, porque por internet hay legiones de chantas, ¿no?, que hablan y hablan acerca del Apocalipsis de San Juan. Eh, Nosotros somos atorrantes, para los que no están dentro del vocabulario argentino, fuera de él, atorrante significaría vago, algo vago, bueno, algo que no tiene tanta profundidad en sus estudios, que es, no es, o sea, no es el caso, pero es el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que son solamente ítems. Yo podría seguir hablando de los libros que toco, pero no es la intención de estos ciclos hacerlo. Vago en el sentido de que podríamos laburar un poquito más, trabajarlos un poco más, pero nos da cierta modorra o fiaca hacerlo. Así que nos contentamos con apuntes, ítems y alguna
algún que otro dato, como si estuviéramos exactamente en la mesa de un café. Espero que no sea el último café, como dice el tango. Y hay una diferencia muy grande entre ser vago y ser chanta. El chanta intenta convencerte de algo y acá eso no es así. El chanta, que hay, insisto, legiones por internet y en la vida misma, intentan hacerte creer que saben algo que en realidad no saben. Son sofistas y en la mayoría de los casos ni siquiera eso. Bueno, la Biblia está compuesta por 73 libros, 73. 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Bueno, creo que los perros y los autos que pasan por la calle no son nuestros aliados hoy. 73 dije, 46 al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo Testamento, donde están los 4 evangelios, ¿no es cierto? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y el último libro es el Apocalipsis, también todas las epístolas, las que más se conocen son las de Pablo. Bien, con respecto al Antiguo Testamento, que es donde se encuentra Job, aquí compartimos, yo hablé de la cantidad de libros que componen la Biblia dentro de la Iglesia Católica. En el protestantismo hay menos, hay 66 libros. En el siglo XVI fueron quitados y depende de la denominación. Hay algunas que tienen más, menos, etc. Hay libros protocanónicos y deuterocanónicos. Los protocanónicos son aquellos que nunca se dudó sobre su autenticidad, ¿no? Que deberían pertenecer al canon. El canon es una palabra de origen griego con K que quiere decir regla. Los libros canónicos, ¿no es cierto?, son los que cumplen cierta regla. Y los deuterocanónicos son aquellos que se dudó alguna vez su autenticidad. Bueno, la Tanaj es la Biblia judía, ¿no? Dividida en la Torá, la ley, en los profetas, Kevim, y en los escritos, Ketuvim. La tradición cristiana tiene los libros históricos, ahí está el Pentateuco, ¿no es cierto? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, los 5 libros que corresponden al Pentateuco, quiere decir 5 libros. Eso los compartimos con la herencia judía. Y después tenemos los libros sapienciales o poéticos, y tenemos los libros proféticos, donde hablan, ¿no?, valga la redundancia, los profetas. Bien, el libro de Job se encuentra dentro de los sapienciales o poéticos. No sabemos nada acerca del autor del libro. Por ejemplo, no podemos decir, como los libros de los profetas o los salmos atribuidos al rey David, o por ejemplo en el Antiguo Testamento el Evangelio según San Lucas. En caso del libro de Job no podemos decir quién es el autor porque es anónimo. Según los estudiosos, los eruditos, ese libro fue escrito por un judío, pero no se trató de una historia propia del pueblo judío. Es decir, que Job no era un judío, no era hebreo. Job no era hebreo, sino que Job era un extranjero. Probablemente haya sido una leyenda de origen árabe, muy probablemente, y que el autor, el que escribe el texto, es el agiógrafo, ¿no? Lo escribió y bien, lo tenemos. Recién entre los siglos IV y V de la era cristiana, el Papa San Dámaso encargó a San Jerónimo la traducción. Esos textos de la Tanaj habían sido traducidos entre los siglos III y II a.C. del hebreo al griego.
es lo que se conoce como la Biblia de los 70, por los 70 traductores, que creo que eran un poco más. Bueno, la traducción de los 70, destinada a los judíos en la diáspora, dispersados, y que habían olvidado la lengua madre, y hablaban griego, ¿no es cierto? Y de esa traducción de la Biblia de los 70 del griego, San Jerónimo hace la traducción al latín, es lo que conocemos como Vulgata, la Vulgata. Y de la Vulgata, en los siglos XVI, vamos a tener las traducciones a los distintos idiomas romances. Por ejemplo, y vamos a tener en el español, entre el siglo XVI, la traducción de Reina, y ya en el principios del siglo XVII la traducción de Varela, la Reina Valera, pero que es una Biblia protestante. Sí, por la Reforma Protestante los libros se tradujeron, ¿no es cierto?, a las lenguas romances, ¿no?, a las distintas lenguas europeas. En el caso, por ejemplo, de Lutero, ¿no es cierto?, que tradujo la Biblia al alemán, ¿no? Allí es del latín al alemán, ahí estaba, ¿no es cierto?, sentando las bases de ese idioma. Bueno, San Agustín no estaba muy de acuerdo con la traducción de San Jerónimo, pero después, mediante algunas modificaciones, fue aceptando esa traducción. Y en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, en el Concilio de Trento, queda el canon establecido, ¿no?, que yo te hablaba al principio, de los 73 libros en esa división, 46 al Antiguo Testamento, 27 al Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, y bueno, en el mundo protestante son menos libros porque algunos se sacaron del canon. Bien, el libro de Job, entonces, Job es un hombre justo, esto en la tradición judía es muy importante, es un hombre que cumple con todo lo que Dios le pide, es un sacerdote, es un buen padre de familia, hace ayunos, hace holocaustos, hace sacrificios, y el diablo, mezclado entre los ángeles, le dice a Dios que, claro, te cumple, ese Job, este hombre justo, te cumple porque le va bien. Mandale alguna desgracia, va a ver si te cumple. Y así es como Dios permite esa es la palabra justa, permite algunas desgracias en la vida de Job, arruinando sus haciendas y lo más terrible, la muerte de sus hijos. Y viendo que Job sigue aceptando, ¿no es cierto?, y aceptando esa desventura, ¿no?, se pregunta qué mal hizo. Y eso es lo que aparece en los diálogos con tres amigos. Finalmente, Job se doblega ante la voluntad de Dios. Eso lo vemos en los hombres justos como Noé, como Abraham, como Job. Cristo en la cruz, ¿no es cierto? ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Y después, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que si los padres de la Iglesia, San Damaso, también San Jerónimo, ¿no?, el Papa que es San Damaso, que yo te dije que estableció el canon, dijeron que el libro de Job debía entrar, es porque esa pregunta, ¿por qué Dios me pasa esto?, ¿por qué nos pasa el coronavirus, o a cada uno de nosotros nos pasa alguna desgracia que nos provoca dolor? ¿Por qué Dios lo permite? Bien, la naturaleza del dolor, ¿no? Y esto que está en Abraham, está en Job, esto de que Kierkegaard, por ejemplo, nos hablaba, este gran teólogo protestante danés de la primera mitad del siglo XIX, la locura de la fe, ¿no? Porque es realmente una auténtica locura aceptar esa voluntad de Dios sabiendo que para algo está, que si no estuviera por ese medio, Dios no podría establecer esa comunicación tan profunda con nosotros, que lo hace a través justamente del dolor. Algo tan sensible en este mundo actual, y todas chantadas son, por ejemplo, tratar de evitar el dolor, los que dicen eso. El libro de Job, entonces, es importantísimo para entender un poco la actualidad. Por eso entró, porque todos los hombres del mundo, en el canon,
se preguntan por qué. Bien, esto se cierra. Chao, chao.